Buenas noches, compañeras. El día de hoy vamos a reunirnos para trabajar sobre la actividad evaluativa del eje 2 correspondiente al curso de Derecho Familiar. Em, y pues tenemos como principal o como eje rector la película Sonidos de Libertad. Empecemos un poco dialogando sobre cuál fue esa sensación general que les dejó la película. Bueno, compañera, además de pues, esa sensación de preocupación, también deja como un compromiso, como adquirir ese compromiso para que esto se mitigue, porque la película muestra la realidad que viven muchos niños, que se vive en Colombia, de los niños, niños y adolescentes, de esas personas vulnerables, donde enfrentan pobreza, violencia, falta de oportunidades, pero al finalizar la película, pues transmite una esperanza de que todo puede cambiar realizando esfuerzos, desde la familia en sí, desde muchas organizaciones como lo vimos reflejado. Bueno, yo comparto lo que dice Andri. Eh, la verdad, la película al inicio fue bastante, una sensación bastante, digamos, un cúmulo de emociones, ¿sí? De preocupación, de ansiedad. En mi caso, me llevó mucho a revivir cuando trabajé en comisaría de familia, que puntualmente me tocaba en ocasiones abordar casos de índole de abuso sexual en niños. Entonces fue como que revivirme toda esa parte. Y también, de cierta manera, en algún punto, que con este investigador, porque pues él dio el 200%, diría yo, ¿cierto? De acuerdo a su función, de acuerdo a lo humano, sí, que se notó la preocupación que él tenía, el interés, o sea, él estaba prácticamente, inclusive en muchas ocasiones puso en riesgo su vida, pero por un bien que fue ayudar a todos estos niños que estaban sufriendo pues como esta violencia, este flagelo tan degradante para el ser humano. Entonces me identifiqué también mucho con él. La película, en efecto, nos lleva a reflexionar la importancia de que desde los hogares, ¿sí? De las instituciones educativas y demás, donde trabajamos incidencia con de los derechos humanos, de la importancia de los derechos humanos, de cuidar al otro, de ser empáticos, de ese compañerismo, de la protección también. Y pues también hablar mucho de enfatizar en que en ocasiones hay situaciones a nivel familiar que hacen que de cierta manera los que hoy son presuntos agresores en su momento hayan sufrido algún flagelo que los haya llevado como a desencadenar ese tipo de personalidad y de cierta manera hoy en día pues lastimosamente sean los que infligen daño a otra persona. Entonces la película interesante. Bueno, ahora que mencionas algo, compañera, Pero ahora que respecto a, con respecto a Timoteo, que a cómo se vino hasta acá, pero a seguir con esa situación, ¿verdad? Que le generó a él una satisfacción, pero que también pudo causar en su familia una ausencia, porque ya él no estuvo presente en su familia. Sin embargo, sabemos que él eso también lo pudo haber hecho por sus hijos, porque tampoco vamos a querer que él se le pase a uno de los hijos, ¿sí? Pero también, pues de una u otra manera, él me imagino que tuvo que seguir o establecer ese vínculo afectivo entre su pareja y sus hijos, pero no deja de haber esa ausencia. Pero como todo, como desde lo más humano, el reconocimiento de la sensación y de la emoción de impotencia frente a las realidades que muchas veces no reconocemos, sabiendo que estamos probablemente socialmente privilegiados y no contamos como con esa aterrizada, lo llamaría yo, a la realidad de muchas familias de nuestro país, de muchos niños de nuestro país. Eh, Se puede ver claramente que las condiciones, y no solo en nuestro país, a nivel Latinoamérica y Centroamérica, eh, estos países se ven, digamos que muy involucrados respecto al cómo se maneja este nivel socioeconómico y a partir de eso personas agresoras también se creen en el derecho de aprovechar esas circunstancias para lucrarse, para tomar acciones que lo que hacen es generar una problemática inmensa, generar consecuencias a nivel personal en niños, niñas, a nivel familiar, en muchos núcleos que pierden a sus hijos, que pierden a sus hijas. Y evidentemente, anudado a lo que ustedes dicen,
la sensación de como de vínculo con el investigador es que moviliza la sensación de necesito ser empático, ¿no? Necesito generar acciones porque tengo la capacidad de incidir desde mi rol, de pronto no de solucionar todo el problema, pero sí de movilizar un cambio que vaya sumando a ese a esa disminución de ese problema tan grande que es la trata de personas y en este caso de niños, niñas y adolescentes. El reconocer que aunque existen muchas normativas que están vinculadas a los países, aún siguen habiendo grupos delincuenciales que sobrepasan, que incluso las mismas entidades públicas llegan a un punto de corrupción que se vinculan a estos procesos, se hacen partícipes, que eh, fomentan el incremento de este tipo de situaciones. Entonces creo que la sensación también es como de necesito hacer un cambio que movilice, que por lo menos concientice a la población que tengo cerca, ¿sí? Que tenga en cuenta acciones que las familias de pronto no consideran, que de pronto una comunidad no considera como importante, como relevante, porque no la ha sufrido. Entonces es como esa sensación de necesito ser empático lo que genera para mí esa película. En ese orden de ideas, compañeras, pues avanzando también un poquito en nuestro trabajo, en nuestra tarea, quiero que me cuenten para poder desarrollar nuestra actividad, como qué estrategia se les vino a ustedes a la cabeza cuando empezaron a revisar el contenido de nuestro eje, empezaron también a revisar cómo se anidan esos dos, la normativa con esta realidad que vimos en la película y ya. Bueno, podríamos, pues como tú lo mencionabas ahorita, como ese grupo o fundación, o no sabría como tal cómo llamarlo, pero que también exista dentro de esa fundación, que sería nuestra estrategia o movilización, que exista como esa articulación entre los diferentes representantes de las entidades, por ejemplo, de comisaría de familia, de la Policía de Infancia y Adolescencia, del ICBF, de los líderes comunitarios, de las madres comunitarias, representantes también de los colegios, como para crear o para estar al tanto y todos unidos, pues crear y avanzar pues en esta estrategia. Comparto pues mucho lo que estaba mencionando Andrés, toda vez que considero que hay que trabajar mucho el componente de promoción, ¿sí? Promoción, trabajar con esas familias, trabajar con los niños, con los adolescentes, con la comunidad en general, ¿sí? Que ellos aprendan como a reconocer esos signos o esas situaciones que me están llevando a decir que posiblemente puedo ser una víctima, ¿sí? De trata de blanca o cualquier otro tipo de situación de vulneración de derecho, porque si de componente y también reforzando todo el tema de la importancia de los derechos humanos, del cuidado mutuo, ¿sí? Todo el tema inclusive de la empatía, ¿sí? Ese tema con los niños pequeños, con las familias, todo el tema de la corresponsabilidad en el cuidado de los niños y demás, pienso que también podemos de cierta manera empezar a generar acciones para que en el futuro, ¿sí? Esos niños que van creciendo, que van siendo como el futuro de la sociedad, sean personas que ayuden a promover todos los derechos humanos en vez de vulnerarlos. Entonces, sí, el componente de prevención es importante también trabajarlo allí. Bueno, en relación a lo que se percibe en la película y muy de la mano con lo que ustedes dicen, em, desde mi percepción y pensando también en el desarrollo de esta tarea, em, se hizo importante como encontrar que no, aunque tenemos una normativa vigente que prohíbe este tipo de fenómenos, que tiene acciones legales, que tiene acciones penales, em, no se evidencia o no se reconoce de pronto de manera fácil una entidad que se encuentre a cargo directamente. Si bien tenemos al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a su rector, el ICBF, digamos que se queda como corto respecto a esa población o a ese colectivo que pueda generar acciones puntuales frente a este tema que termina siendo tan álgido y que aunque llega una política, aunque tenemos una normativa que lo acoge y que lo asume, no tenemos una sensación de aplicabilidad o de que alguien esté haciendo acciones diferentes. Entonces, no sé si en ese orden de ideas estén de acuerdo como que también generemos eso como estrategia,
Entonces, tomemos la intención del sistema o entendiendo que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pues es cada uno de nosotros, por ejemplo, como profesionales, como familias, como vecinos, como profesores, como instituciones educativas, partiendo de nosotros aquí nada más que estamos en la especialización y que somos 3 profesionales que están aquí vinculadas y queremos hacer una movilización, pues empecemos pensemos en una estrategia de un colectivo que empiece a generar esas acciones de prevención y promoción en diferentes círculos, en diferentes sistemas que hacen parte de esa conformación social. Entonces, si bien, como dice Carolina, podemos ser varios los entes, tanto individuales como entidades que podemos participar, podemos unir también lo que nos dice Lenny frente a que nosotros podemos, como profesionales, generar acciones de prevención y promoción en las comunidades más cercanas, con el simple hecho de que empecemos a reconocer que esto es una problemática que, aunque no nos afecta directamente, sí afecta a mucha población, no solo a nivel nacional, sino a nivel Suramérica y a nivel Centroamérica. Entonces, sí es importante que se empiece a pensar algún ente o algún colectivo que movilice acciones, como ya bien ustedes decían, de prevención, de protección, entre otras situaciones que son fortalecedoras del autocuidado, que son fortalecedoras también del cuidado del otro, del reconocimiento de la realidad del otro y como del pinchazo de esa burbuja en la que vivimos nosotros porque estamos socialmente privilegiados. Entonces, no sé si están de acuerdo en que lo planteemos de esa manera y pues vayamos trabajando en ese orden de ideas nuestra estrategia como un colectivo de profesionales que se movilizan en acciones de prevención y promoción a la comunidad. Pienso que sí, primero, pues nosotros ya a partir de este trabajo que estamos realizando, digamos que de cierta manera hemos tomado conciencia a más profundidad, porque lo que mencionaba Tatiana es muy cierto, pues nosotros, como no nos ha tocado ese tipo de vulneración tan latente, cierto, tan profunda, que es muy profunda, quizás no hemos como dimensionado mucho más allá de que de pronto como profesionales podemos empezar a generar acciones para que de cierta manera haga eco y se empiecen a movilizar los otros entes y que vean pues la necesidad y urgencia de proteger toda la garantía de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y por qué no mundial. Entonces sí me parece muy buena esa estrategia. Bueno, ¿sí me escuchan? Entonces, como para adentrarnos ya un poco en el trabajo, nuestra estrategia ya la tenemos clara. Entonces tenemos como que armarla o que ponerle un nombre. Sería, desde mi punto de vista, movilización articulada para la prevención y promoción por la protección de la niñez. Con respecto a lo que Me gusta, me gusta. la compañera Tati. Entonces, ¿están de acuerdo? Damos un poquito de cierre también a este espacio de socialización y acordemos entonces nuestra estrategia mediante el esquema que plantea el trabajo, la actividad y empecemos a trabajar de manera colectiva. Les voy a compartir un archivo, un documento de la Universidad Libre que habla también sobre la normativa vigente que tenemos y podamos revisarlo y empezar a trabajar nuestro esquema. ¿Listo?